Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Aquí News con Jolie Bernard y el día de hoy tenemos un invitado muy querido y muy especial. El padre José Palmar, que es una personalidad de Venezuela y hoy nos engalana y nos hace el favor de venir aquí a nuestro estudio para contarnos un poquito de su historia y de todo lo que está aconteciendo respecto a lo que sucedió con Venezuela. Padre, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Siempre es una alegría y un honor estar siempre a tu lado y sobre todo ahora participar de esta producción. Gracias. Al contrario, Padre, gracias a usted. Pero cuéntenos, Padre, para las personas que aún no lo conocen, que yo sé que tiene miles y millones de seguidores, pero de nuestro auditorio quieren saber quién es el Padre José Palmar. Bueno, soy un sacerdote en este momento. Yo he tenido dos títulos, o me he dado dos títulos en la vida sacerdotal. Antes era cura de barrio y ahora soy cura de exilio. Las dos realidades pues las he vivido a plenitud y hoy me encuentro en este país de Estados Unidos, después de casi 8 años y medio, en situación de refugiado. Siempre he mantenido una labor profética en la iglesia. Soy además periodista y como periodista en Venezuela me dediqué profundamente a la denuncia. Porque considero, Jolie, que todo sacerdote que se inclina por la labor profética tiene que hacer las 5 acciones del profeta: anunciar, denunciar, renunciar, transformar y celebrar. Y en esa acción pues he anunciado la palabra de Dios. Todavía tengo ese privilegio de poder llevar el mensaje del Evangelio a quien lo necesite. En el camino de la vida estoy denunciando siempre las injusticias, el oprobio que va contra la dignidad humana y sobre todo lo que atenta contra los derechos humanos. He renunciado a muchas cosas que la vida sacerdotal me pudo haber ofrecido. Y aquí estoy pues haciendo esta lucha espiritual por Venezuela y por muchos países como Cuba, Nicaragua, que están sumergidos bajo esta situación de un régimen dictatorial terrorista que ha llenado de hambre, muerte y destrucción a varios países. Y para poder nosotros llorar sobre el llanto y barrer la sangre que ya existía, hace unos días pues tuvimos un terremoto gemelo que destruyó parte de la ciudad de Caracas y de lo que se conoce como el estado Vargas, hoy La Guaira, donde los muertos aún se están recogiendo y yo creo que no va a haber posibilidades de saber cuánta tragedia de muertes humanas produjo este terremoto doble. Así es, Padre, esa situación nos consternó a todo el mundo y nos hemos sumado en solidaridad al pueblo venezolano que está viviendo esa tragedia, porque yo creo que pocas veces se ha visto un terremoto doble de esa magnitud en ese esquema, Padre, y los cogió de sorpresa, Padre. Imagínese a un pueblo que está ya golpeado de por sí por toda la situación que se ha vivido. Usted mismo que ha pasado tantas situaciones, es una persona muy representativa del pueblo venezolano, muy querido, me consta. De verdad que me consta, las personas que lo siguen, las personas que le tienen ese cariño, ese respeto por ser un hombre de valor, un hombre valiente, que tiene una historia de verdad fabulosa, o sea, tenaz, Padre, resiliencia, resistencia, fe. Cuéntenos un poquito de ese antecedente y ahorita nos platica la gran acción que están haciendo apoyando al pueblo de Venezuela. Desde que fui ordenado sacerdote hace casi ya 38 años que voy a cumplir ahora en agosto, yo me dediqué a los pobres. No por un eslogan, no por una pretensión sacerdotal, no, yo vine de la pobreza. Yo vengo de un hogar humilde, sencillo. En casa no había muebles, no había lujo, y mis padres, que eran de origen indígena, eran aborígenes de 2 etnias muy queridas allá en mi región.
ellos apostaron fue a la educación. Mira, en mi casa no habían sillas para sentarse muchas veces, pero habían bibliotecas llenas de libros. Qué bello. En mi casa a lo mejor no teníamos mucha ropa, pero teníamos cuadernos, teníamos lápices, teníamos bolígrafos, teníamos diccionarios. Excelente. Porque la herencia que nos dejó mamá y papá, a mi hermana y a mí, que fuimos dos hermanos, fue la educación. Y si usted conoce a mi hermana es científico. Sí. Y yo, bueno, soy sacerdote, periodista y además estudié economía. Y la educación es la base fundamental de toda sociedad y de toda familia y mucho más de cada ser humano. Y como salí de la pobreza, salí de la sencillez y humildad, cuando me hice sacerdote no quise cambiar de estatus, no quise propiciarme para mí un cambio de vida con todo lo que implica el sacerdocio en nuestros países, que a veces son considerados como semidioses, como hombres de gran influencia y gran poder social y político y económico. Me conservé tal cual como salí de casa. Qué bello. Y Dios me dio la gracia de ser un sacerdote de un barrio pobre del sur de la ciudad, cuyo templo era un galpón de techo humilde de zinc, y que no habían abanicos, casi no habían lujos en esa iglesia. Y ahí me mantuve por 28 años. Y de ese barrio, que se llama Sierra Maestra, que está al sur de la ciudad, en lo que se conoce hoy como municipio de San Francisco, yo ejercí una labor de denuncia. Además me hice periodista y mi pasión siempre fue la radio. Yo soy un hombre de radio. De comunicaciones. Sí, y como sacerdote locutor, todos los días tenía un programa de radio de 5 horas. ¡Wow! Yolanda, ¿tú sabes lo que es pararse a las 3 de la madrugada todos los días para ir a las 4 para la emisora, para que a las 5 de la mañana el padre Palmar prendiera la emisora, que me quedaba como a 1 hora de viaje de mi casa, y yo dijera, buenos días, aquí estamos. 5 horas de programa, diario, durante 18 años hice ese trabajo. ¡Wow! Y ahí en ese programa surgió la necesidad y además mi vocación de denunciar las injusticias. Levantar la voz. Y empecé denunciando a los corruptos, a los políticos que se robaban el erario nacional, a los que hacían el chantaje y el fraude electoral, a los que hacían la corrupción organizada y colectiva a través de lo que son los dineros del bien común. Y me enfrenté a presidentes, a gobernadores, a alcaldes, a concejales, diputados, senadores para la época. Es decir, el padre Palmar se enfrentó, como decimos allá en Venezuela, a tutirimundi. Wow. Yo no tenía componendas con nadie. Sí apoyaba algunas veces algunos planos electorales, como es normal. Claro, claro, porque se alinean. Uno tiene que alinearse con el que te apoya, que te impulsa, que te proponga un plan, un cambio que tú sueñas para un país, para un pueblo, para un barrio. Un apoyo pero asertivo. siempre al final, Yolanda, la decepción. Mira, apoyamos a un presidente y apoyamos a un gobernador, apoyamos a un alcalde, y la luna de miel era muy cortica. Qué mal. Porque enseguida que ellos llegaban al poder, hacían 3 cosas que son común y corriente en los gobernantes. Primero, se alejaban de ti. Segundo, ya no te tomaban en cuenta. Y tercero, hacían lo contrario de lo que te habían prometido. Porque el ADN de todo político, y no sé si quiero generalizar, pero no encuentro primer político Muchos que no sea, yo digo que casi todos, Yolanda. Como dice Bukele, padre, es que no necesitamos políticos, necesitamos líderes comunitarios, porque los políticos que hacen la política hacen las cosas mal. Tenemos que encontrar gente que tenga esa vocación para que todos los políticos tienen un ADN de ladronismo, de populismo
Y tercero, nepotismo. Y entonces, con esas tres acciones de un ADN político, un padre Palmar con un micrófono en la radio que te escuchaban millones de personas. Yo no iba a ser un locutor para transmitir música, claro, para presentar cantantes, claro, o para llevar titulares de un periódico solamente. Claro. Yo lo denunciaba. Claro, y se volvió el factor incómodo ahí, por cierto. Y fui un factor controversial para muchos. Y si algo el político no te perdona cuando llega a ser gobierno, es que tú seas su opositor. Claro. Su disidente. Y mucho más que yo no solamente lo decía por radio. Yo buscaba las pruebas y me iba por los canales regulares del Poder Judicial. Y me iba para la Fiscalía, para el Ministerio Público, para la Procuraduría y llevaba las denuncias. Y las acompañaba con abogados que se me sumaban a eso. Eso no lo aguanto político. Definitivamente no, padre. Decirlo por la radio y al otro día decirme, aquí voy con estas pruebas, a las 10 de la mañana voy para los tribunales a llevar estas pruebas para que pongan preso al político. Vale. ¿Quién hace eso? No, fue muy valiente, padre. Y eso, por supuesto, me trajo persecución, porque llegué al momento en que denuncié al infortunado Hugo Chávez Frías, que además fue mi amigo, y se convirtió luego en mi enemigo. Claro. Yo no fui enemigo de él, porque yo creo que mi trabajo no fue para que él fracasara, mi trabajo fue para que él triunfara por el bien de la patria, pero se sumergió en unos espacios de brujería, de santería, de ladronismo, de corrupción galopante, y todo, y aquí uno de los dos temas, toda la corrupción de Hugo Chávez Frías comenzó con una tragedia ambiental. En el año 99, él tenía apenas 11 meses de presidente. Wow. Y se produjo en el estado Vargas, que es hoy donde el sitio donde está la tragedia de los terremotos, se produjo el 15 de diciembre un deslave, Yolanda, donde hubo 300.000 muertos. Ay, santo Dios. Wow. Hubo un aguacero casi de una semana entera en Venezuela. Inexplicable. Y se produjo ese deslave de montañas que se corrieron hacia abajo y tapiaron toda la ciudad. Miles de casas y miles de edificios y 300.000 muertos. Tenaz. Ahí se produjo el inicio de la corruptela. ¿Por qué? Porque eso fue domingo 15 de diciembre del 99. Y ese domingo habían elecciones nacionales para aprobar la Constitución Nacional nueva. Wow. Y yo llamé a las 3:30 de la mañana al despacho del presidente y le dije al que estaba atendiendo la llamada, el pueblo zuliano pide, en el caso donde yo estaba viviendo, pide que se suspendan las elecciones y nos aboquemos a salvar a los damnificados. Claro, claro. Yolanda, y me dijeron que no, que las elecciones iban. Y se hicieron las elecciones en medio de una catástrofe. Una tragedia nacional. Y eso produjo de que ellos impusieran la actual constitución, con la que ellos se arroparon judicialmente para hacerse corruptos. En enero del año 2000 surge una acción social para ayudar a los damnificados y a las víctimas, que se llamó Plan Bolívar 2000, porque era el año 2000. Claro, claro. Y se llamó Bolívar por nuestro libertador. Claro. Ahí participé yo, Yoli. Yo aparté un poco ya la rabia que yo tenía por haber ellos hecho caso omiso a la tragedia y me aboqué a ayudar a los damnificados. Directamente. Surgió el Plan Bolívar 2000 y se hizo a nivel del gobierno una oficina central para poder ellos operativizar todos los insumos y todos los recursos, que se llamó el FUS, Fondo Único Social. Y ese Fondo Único Social le asignaron millardos de bolívares. Wow. Diríamos millones y millones de dólares. Claro. Y ahí ingreso yo en ese trabajo, a salvar víctimas. Y entonces cuando empezamos a colocar a los damnificados de Vargas en diferentes casas de Maracaibo, ahí me tocó adjudicar 116 familias. Wow. De las 50.000 que estaban sin casa. El padre Palmar aportó para 116. Y era buscar en casas de familia la posibilidad de que adoptaran algunas personas.
Claro. Y para eso teníamos que ayudar a los padrinos o madrinas de la asistencialidad. Claro. En algunos teníamos que dar una nevera, en otros dar la cama, Claro. en otros dar ropa. Sí, para poder abarcar las necesidades. Y ahí comenzó la corrupción. Y recuerdo esto, Yoli, que te lo voy a decir con toda precisión. Compramos 75 abanicos. Ellos nos dieron no recursos, sino que nos decían, vayan a la empresa que le vendan los abanicos, y nos dicen cuánto y nosotros les enviamos el cheque. Me daban la factura a nombre del FUS, Claro. del Fondo Único Social. Y yo llevaba la factura a una oficina central allá en Maracaibo, que se llamaba Colpozulia, o se llama. Y yo llegaba con la factura. Miren, aquí está la factura de los 75 abanicos. Y me decían así, por la calle del medio, Yolanda, esa factura no nos sirve. ¿No? ¿Por qué? Póngale un sobreprecio de 300%. Qué barbaridad. Y yo decía, yo para eso no me presto. Y me decían así, no se preocupe, padre. De los 3 precios, uno es para la empresa, otro para nosotros y otro para usted. Y dije yo, ustedes se equivocaron. Claro. Yolanda, si eso fue con apenas 75 abanicos, ¿cuánto no se robaron para ayudar a los miles y miles de damnificados? Y una triste realidad, padre. Ahí Una comenzó la triste corrupción. realidad. Es decir, la tragedia social y política de Venezuela comenzó con sangre. Tenaz. Y yo estoy seguro, Yola, que termina ahora con esa sangre. Porque todos los pactos con Dios comienzan con sangre. Jesucristo, su vida la empezó con sangre y la terminó con sangre. Así Cuando él nació, ¿qué pasó? Así Herodes es, el Herodes Grande mató a matar a niños los inocentes. niños. Claro. La persecución. Hubo persecución. Así es, María y José muerte. tuvieron que irse para Egipto a huir de Herodes. Así es. Cuando regresan de Egipto 2 años después, se dan cuenta que Arquelao, el hijo de Herodes, sigue gobernando y este es peor que su padre, y tienen que irse para Nazaret. ¿Y dónde termina la vida de Cristo? En el Calvario, en el Gólgota. Y mira tú qué dato tan interesante lo podemos asociar con Venezuela. Que aún muerto Cristo en la cruz, después de muerto, se produjo la infamia más grande sobre un ser humano. Vino el soldado Langinius y para hacer el exactor mortis, que era un acto legal que pedía a Pilatos para saber si el crucificado había muerto, le atravesaban una lanza en su corazón. Y dice San Juan, que estaba allí también la madre de Jesús, que de su corazón salió sangre y agua. Sangre, Es decir, que sí. hasta la última sangre, hasta la última gota de agua, hasta la última gota de sangre, el Señor la dio por nosotros. Así Es decir, es, Padre. todo comenzó con sangre y terminó con sangre. Y cuando todo termina con sangre, viene entonces la gloria, la resurrección. Que en el caso de Jesús fueron 3 días. En el caso de Venezuela será muy pronto. Es decir, la resurrección de nuestro país Queremos que lo sea. va a ser muy pronto. Ojalá Y esta que sí. es la última ofrenda de amor que hacemos los venezolanos para liberarnos por esta causa. Ojalá que así sea, Padre. De Amén. verdad que nosotros estamos sumados, le vuelvo y repito, a la causa, a la tragedia, al dolor que está sufriendo el pueblo venezolano. Pero aún así quiero resaltar, Padre, la gran labor que están haciendo la Iglesia de la Virgen de Coromoto, que es su fundación aquí en Orlando, que están haciendo, pidiendo apoyo para poder enviar ese recurso a Venezuela, cómo la gente puede ayudarle, cómo le puede apoyar a la comunidad venezolana, Padre. Mira, Yolanda, la tragedia fue a las 6 de la tarde del 24 de junio. Estábamos preparándonos para ver el partido de México en el Mundial. Por cierto. Y tuvimos que suspender el Mundial de Fútbol muchos, otros suspender nuestra cena, otros suspender nuestras actividades, otros suspender el descanso. Yo estaba entrando a rezar un rosario en una familia cuando a la entrada de la casa me dan la noticia. Yoli, Terrible. mi corazón se contrajo, hubo una especie de... El dolor más grande del ser humano no es la tristeza,
no es el sufrimiento, no es la pena, es la congoja. La congoja es la unión de los dos dolores más grandes del ser humano, que es el dolor físico y el dolor emocional. Y cuando tú tienes dolor de congoja, Yoli, se te quita el sueño, se te quita el hambre, se te quita la gana de vestirte, se te quita la gana en ustedes de maquillarte. La depresión que le llamamos. Eso es una depresión postraumática emocional terrible. Así es. Donde tú dices, ¿será verdad? ¿Esto que estoy viviendo es real? ¿Esto será mentira? ¿Esto qué es? ¿Será que esto es una especie de sueño no deseado? Sí. ¿Será que esto es una pesadilla? Sí. Y cuando tú empiezas a ver la información, imágenes, videos, Y cada día más y más. Terrible. Yoli, uno dice, Dios mío, Sí, ¿qué es esto? Y yo asocio el drama que vivimos el 24 de junio, que además coincide con muchas fechas en Venezuela, porque el 24 de junio es el día de la batalla de Carabobo, que fue la que selló la independencia de Venezuela. El 24 de junio es día del Ejército Nacional. El 24 de junio, además, nosotros celebramos la fiesta de San Juan Bautista, y allá en Venezuela San Juan es muy querido. Es decir, se dan muchos hechos en un mismo día, como para que no se nos olvide nunca la fecha. De hecho, se llama el terremoto de San Juan, o así lo han bautizado. Claro. Y al otro día, jueves 25, comenzó la gente. Nos apartamos las lágrimas, nos apartamos el dolor, bajamos la congoja y empezamos a organizar. Yolanda, nadie convocó a nadie. Todo el mundo. Nadie le dijo, hagan esto. Eso fue algo espontáneo. Mi teléfono se llenó de empresas diciendo, padre, estoy a la orden, padre, lo que hay que recoger, padre, yo aquí puedo hacer mi centro de acopio, transportistas poniendo sus camiones, poniendo sus obreros. El día viernes se hicieron apenas 4 o 5 anuncios, y aquí en Orlando, Yolanda, recogimos más de 30 toneladas de comida y de insumos médicos. Se envió un contenedor completo, padre, que pudieron ustedes acopiar. Mira, nuestro espacio, que el día sábado lo habilitamos, que fue una empresa que se me puso a la orden, un amigo que tiene empresa de envío y que puso su galponcito a la orden, fue insuficiente. Wow. Yo conté más de 700 vehículos que desfilaron por ese depósito. Más de 80 cargamentos de cajas full. 3 gandolas llenamos y las llevamos para Miami. Todo el mundo. Pero sabe que tras esta tragedia, padre, tan tremenda, tan tenaz, lo lindo dentro de lo malo es que se unió la gente. Se solidarizó, no nada más el pueblo venezolano, todos los países. El planeta. De una, por todas partes. Mira, cuando yo vi allá los topos mexicanos, me acordé mucho tuyo. Y ahí están los yolitos, dije yo. Gracias. Además, cuando vi a los de El Salvador. El Salvador fueron los primeros en a los europeos que llegaron, los de España, los de Colombia. Sí. Qué hermoso. Y ellos se ponían, los de República Dominicana también fueron, los de Ecuador, y se ponían su bandera en el cuello, a sacar cadáveres o a sacar gente viva. A sacar personas. Yo disfruté mucho de eso. Si se puede disfrutar en el amor y en la solidaridad. Y además, algo importante, Yolanda. Yo siempre he dicho, o siempre decía, que en esta tragedia social y política que vivió Venezuela durante casi 28 años, lo más difícil iba a ser la unidad y el perdón. Mire. Era más fácil rescatar la empresa petrolera, era más fácil rescatar la empresa productiva agropecuaria, era más fácil rescatar las calles y autopistas y carreteras, era más fácil rescatar el sistema eléctrico, era más fácil rescatar el sistema hospitalario. Lo más difícil iba a ser, en el próximo tiempo de Venezuela, la unidad y el perdón. Y mire. Y nosotros lo logramos con un costo muy alto. Claro, con una es tragedia. Decir, que estos que murieron son mártires. Así es. Y yo los llamo los mártires de la unidad. Mire, me tiene con los pelos de punta, padre, de verdad que ellos es no algo dieron fuerte. ellos no murieron en vano. No. Nos unimos todos. Ya no hay chavistas y opositores. Ya no hay rojos ni azules.
Ya no hay ni uno ni otro. Ya no hay Países mexicanos Unidos. y venezolanos, ya no hay colombianos. Somos todos Venezuela. Así es. Y algo que nos llena de mucha emoción es que veníamos de una mala fama, los venezolanos en Estados Unidos, con el famoso tren de Aragua, Ujú. donde a todos nos tildaban de delincuentes. Así es. Hasta eso se acabó. Gloria a Dios. Demostramos en 72 horas de lo que está hecho el venezolano y de lo que está hecho el caribeño, de lo que está hecho el latinoamericano. Así es. Yolanda, demostramos por qué somos indios, por qué somos negros y por qué somos blancos. O sea, no hubo ninguna situación para no dejar de expresar el mayor sentimiento del latinoamericano El amor, y yo diría del la americano unión. como tal, que es ayudar al otro cuando lo Fabuloso. necesita. Ese sentimiento de empatía, padre, tras esa tragedia, como usted dice, es un pequeño bálsamo tras ese dolor que acongoja de verdad los corazones, porque todos estamos con el corazón acongojado con esa tragedia. Eso es algo que no tiene precedentes, padre. Así es. Más sin embargo, a mí también me emocionó cuando yo vi, me emociona de verdad que inmediatamente El Salvador mandó sus 300 personas para ayudar. México mandó los topos que ya son tan famosos a nivel mundial, especialistas con sus perros, a ayudar de una, ni se la pensaron. Todo el mundo levantando la voz, levantando la mano, todas las redes sociales se inundaron, vamos por Venezuela, apoyando. Eso es bello, porque de verdad que cuando yo veía en los partidos de Dios fútbol, obra a final de camino. en los partidos del Mundial, que hacían un minuto de silencio por Venezuela y que muchos lloraban de los jugadores, Sí. yo decía, ellos no saben el bien que nos están haciendo. Hay un cuento, Yolanda, que yo lo he repetido muchas veces en estos días y quiero contártelo. Desde que yo escuché ese cuento, las malas noticias y las buenas para mí cambiaron de parecer. Y eso le puede ayudar mucho a tu gente. Había una vez un señor campesino, que tenía un hijo. Y solamente en su haciendita tenían un caballo. El señor, el hijo y el caballo. Y bueno, vivían solos. Y un día llega el hijo y le dice, papá, te tengo una mala noticia. Dígame, hijo. El caballo se fue, se fugó. Caramba, era el único caballo que tenían para transportarse. Y le dice al papá, bueno, hijo, preparémonos ahora para la buena noticia que nos trae esta mala noticia. Muy bien. Pasan los días y llega el hijo, papá, te tengo una buena noticia. Dígame, hijo. El caballo regresó con una yegua. Wow. Se trajo una yegua. Y dice el papá, bueno, hijo, ahora de esta buena noticia, preparémonos para la mala noticia que nos viene. Y a los días, el hijo se puso a cabalgar con la yegua para poderla domesticar. Y él llega, papá, te tengo una mala noticia. Que entrenando a la yegua que llegó nueva, yo me caí y me partí una pierna. Y le dice al papá, bueno, hijo, ahora después de esta mala noticia, preparémonos para una buena noticia que nos viene. Pasó el tiempo y llegó un día el ejército a la casa del papá y tocan la puerta. Venimos a reclutar a todos los jóvenes para la guerra. A lo que ven al hijo con el yeso y la pierna rota, le dijeron, bueno, le damos una buena noticia, no se va el hijo. El hijo le dice al papá, papá, qué buena noticia. Por estar con la pierna rota, no voy para la guerra. Le dice al papá, bueno, hijo, ahora después de esta buena noticia, preparémonos para la mala noticia que nos viene. Y al tiempo llega una noticia del pueblo, que todos los jóvenes que habían ido para la guerra habían muerto. Y le dice el hijo al papá, papá, qué mala noticia. Todos los jóvenes murieron, pero para mí es buena, porque yo me quedé vivo. Termina el cuento. ¿Cuál es la paradoja? Yoli, cuando te llega una mala noticia, que seguro que te llegan muchas, prepárate para la buena. Amén.
Y cuando te llegue la buena noticia, Prepárate para... que a lo mejor a veces son pocas, prepárate para la mala. Yo le pido al pueblo de Venezuela y al pueblo del mundo entero que de esta mala noticia que ha sido Venezuela en estos días por su tragedia doble, nos estamos preparando para la buena noticia que viene pronto. Y así Amén. será, Padre. Primero, Amén. Dios, Padre, de verdad que ha sido un gozo tenerlo y el tiempo se nos va, el programa es cortico, pero lo voy a invitar para que vuelva, por favor, porque además una persona tan querida, tan inteligente, le tenemos una admiración, un cariño muy especial. Gracias, Quiero Yoli. que sepa. Yo te amo. Y igualmente, Padre, de verdad que es más que bien correspondido para que nos ilumine con tanta sabiduría que Dios le ha brindado. De verdad, una persona muy, muy inteligente, Amén. muy querida y que tiene mucho para dar. Rapidito, denos, Padre, los datos de contacto, donde la gente, si todavía están haciendo los acopios y los Sí. apoyos para Nosotros el próximo domingo, que es 5 de julio, además fecha patria nuestra, y el 4 de julio, la fecha patria de Estados Unidos, vamos a tener en la ciudad de Clermont, ahí lo que se conoce como Celebration Ranch Event, ahí en ese local, vamos a tener una misa a la 1 de la tarde y vamos a estar recibiendo insumos médicos, pero hay una exigencia, Yola. Ya no necesitamos comida ni ropa, hay mucha. Estamos necesitando medicamentos para niños. Medicamento Es un dolor muy grande ver tantos niños huérfanos que quedaron sin padres. Penas. Entonces estamos necesitando, ahí ustedes en mis redes sociales, Padre José Palmar, tanto en Instagram como en Facebook, como en X, como en TikTok, ustedes pueden buscar allí mi cuenta y ahí están los medicamentos que estamos necesitando en Venezuela para que ustedes los puedan distribuir y pueden llevar allá. Pues muchas gracias nuevamente, Padre, por este espacio. Los invitamos a que lo busquen, Padre José Palmar, en todas las plataformas y se unan a esta causa. Amén. Porque la unión hace la fuerza. Así y marca la diferencia con favor de Dios. Eso siempre me acuerdo tuyo. Así es. Bueno, esto fue Saki News con Yoli Bernal. Los esperamos en nuestro próximo segmento. Bendiciones. Amén. Gracias.